Hola, buenos días a todos. También me sumo a los agradecimientos. Gracias por venir hoy a conocernos y saber. Para mí es un placer estar aquí hoy enseñándonos un poco de lo que hacemos. Yo soy Rocío Pérez, investigadora Miguel Servet, en el Grupo 1 de Investigación en Neurociencias en Isabial. Mi trayectoria investigadora ha sido siempre en enfermedades neurodegenerativas y desde los últimos años también he empezado proyectos en enfermedad de Huntington. Os voy a contar un poco qué son las vesículas extracelulares, que seguramente no sabéis qué son o para qué son en el contexto de esta enfermedad. Como ya conocéis, la enfermedad de Huntington es una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por la degeneración progresiva de dos áreas cerebrales concretas, sobre todo el estriado y la corteza. En esta degeneración progresiva, lo que vemos es que las células del cerebro sufren cambios graduales, de manera que una misma célula que está sana, en un principio intacta, va a sufrir cambios graduales durante el transcurso de la enfermedad, que va a hacer que al final enferme y llegue a experimentar pérdida de funcionalidad, que va a dar lugar a las causas, a los síntomas con los que cursa la enfermedad. Lo que sucede en enfermedades neurodegenerativas, donde el cerebro es el órgano que está afectado y, como ya ha adelantado Luismi antes, es una enfermedad donde no tenemos un acceso fácil al cerebro para poder conocer qué es lo que pasa en cada una de estas células a tiempo real, cada momento. Y esto es muy importante para poder afrontar la enfermedad, para poder conocer qué es lo que pasa. Para resolver este problema, ¿cómo podemos tener pistas para acceder a estas células sin realmente acceder a ellas? Y aquí es cuando os voy a presentar las vesículas extracelulares, que son pequeñas bolitas, pequeñas esferas que son producidas por las mismas células, por las mismas neuronas del cerebro, pero que tienen la capacidad de viajar. De manera que, una célula del cerebro genera esta vesícula, esta esfera, y la podemos encontrar posteriormente en sangre. Y esta es una manera de poder tener pistas de lo que está pasando en el cerebro sin realmente ir de manera invasiva al cerebro. Esto sería complementario a las técnicas de imagen, donde sí que podemos tener una noción de lo que está pasando a grosso modo, pero si queremos refinar, si queremos saber qué tipo de célula está afectada y qué es lo que está pasando en cada momento de la enfermedad, vamos a recurrir a estas vesículas extracelulares. ¿Qué son formalmente las vesículas extracelulares? Son nanopartículas, porque son muy pequeñas, que se generan dentro de la célula. Y tenemos diferentes tipos que vamos a diferenciar por su origen. Por ejemplo, los exosomas, que son los tipos más conocidos, de los que hay más estudios en la literatura, se generan dentro de la célula, mientras que las microvesículas se generan en el exterior, por parte de la membrana celular. Hay más tipos en los que no voy a entrar, porque los que realmente nos interesa a los investigadores, a los clínicos que estudiamos enfermedades neurodegenerativas, son las más pequeñitas, las que van a ser capaces de migrar y de llegar a sitios que van a ser más accesibles para nosotros. Como son tan pequeñas, tenemos que recurrir a sistemas muy sensibles para poder observarlas. En este caso necesitamos utilizar microscopía electrónica. Aquí en Isabial tenemos un microscopio electrónico por el cual somos capaces de ver estas vesículas, que esto es como aparecen realmente. Como veis, tenemos diferentes tipos, pero todas comparten que son esferas y podemos encontrar simples, dobles, también tenemos algunas que son multilaminares. Bueno, lo importante es que estas vesículas tienen un tamaño medio de 100 nanómetros. Esto sería, para que os hagáis una idea, 1000 veces más pequeño que el grueso de un pelo de nuestro cabello. O sea, son miniaturas muy pequeñas. Y aquí en un dibujo, para que os hagáis una idea de su estructura y por qué son interesantes para nosotros, para estudiarlas, lo que más llama la atención es que están compuestos por una cápsula, una bicapa lipídica, una membrana, que lo que va a hacer es proteger el contenido, de manera que cualquier molécula que haya dentro, cualquier proteína, ácido nucleico, RNA, va a estar protegido,
manera que durante su viaje no van a ser degradados, no van a desaparecer y los vamos a poder explorar una vez llegan a la periferia. Tenemos proteínas comunes que nos van a permitir saber que realmente estamos teniendo vesículas extracelulares, pero también vamos a tener proteínas que son específicas de las células de origen, por ejemplo de las neuronas. Esto nos va a permitir en sangre ir directamente a aquellas que nos interesan para poder analizarlas. Entonces, están presentes en fluidos corporales, no solo en sangre, también se ha visto en orina, en saliva, en líquido cefalorraquídeo, y van a ser un reflejo de las características de la célula de origen. Y por eso son una fuente de biomarcadores y por eso son muy interesantes para nosotros. Todas las que se generan en el cerebro van a ser capaces de migrar al líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que baña el cerebro y que también alcanza la médula espinal. Y también por sus propiedades van a ser capaces de atravesar la barrera que separa el líquido cefalorraquídeo de la sangre, que es una barrera que tiene el cerebro para proteger de infecciones con bacterias y virus, y van a pasar a sangre. De manera que podemos, con una biopsia no invasiva, con una simple extracción de sangre, acceder a esas vesículas extracelulares y analizarlas. Y es por eso que la literatura bibliográfica se han referido a estas vesículas como las vesículas de origen cerebral en sangre, como las ventanas al cerebro. Y es por estas características y por más que mencionaré más adelante, por lo que ha habido un boom en el número de estudios que se han realizado en vesículas extracelulares en los últimos años. En el ámbito de las enfermedades neurodegenerativas, vemos como el número de estudios que se han realizado en la enfermedad de Alzheimer es alrededor de 1000, en la enfermedad de Parkinson 500 y en la enfermedad de Huntington, como ha ido un poco más tarde, ahora mismo tenemos 91 estudios en vesículas extracelulares. Aunque esté a la cola, sí que hemos visto que en los últimos años ha habido un incremento importante en el número de estos estudios. En un esfuerzo para continuar estos estudios y explorar de una manera más profunda las vesículas extracelulares en la enfermedad de Huntington, y gracias a un proyecto que me financiaron a través de la red europea de Huntington, aquí quisimos explorar las vesículas extracelulares directamente en cerebro post-mortem congelado al que tenemos acceso a través de biobancos. Entonces, la idea era comparar tejido de controles no portadores de la mutación y portadores en estadios tempranos y en estadios más avanzados de patología cerebral. Con la idea que una vez conozcamos bien estas vesículas extracelulares del cerebro in situ, podamos extrapolar la información que tenemos de cerebro tanto al líquido cefalorraquídeo, que es un poco más accesible, todavía tenemos que hacer la punción lumbar, e idealmente encontrar los cambios en sangre, plasma o suero. Para analizar vesículas extracelulares de tejido cerebral utilizamos un método pionero que desarrollamos en la Universidad de Nueva York, por el cual a través del tejido lo que hacemos es separar las células de manera que no las rompemos y liberamos todo el espacio extracelular donde vamos a encontrar a estas vesículas. De manera que con una serie de centrifugaciones y ultracentrifugaciones conseguimos separar del cerebro solo las vesículas extracelulares. Así es como aparecerían bajo microscopía electrónica, y con este método somos capaces de diferenciar diferentes poblaciones, somos capaces de refinar y de diferenciar los tipos que son menos densos y los más densos y los que tienen diferentes contenidos. Una vez tenemos las vesículas, este proyecto está enfocado a estudiar las proteínas. Cuando analizamos proteínas que son específicas de diferentes tipos de vesículas, vemos que en portadores de la huntingtina mutada hay un aumento en comparación con controles de microvesículas y una disminución de exosomas, que son dos tipos diferentes de vesículas extracelulares. Y de manera muy interesante vemos que los cambios en estas poblaciones de vesículas extracelulares correlacionan con el estado de la enfermedad, con el estado de la patología a nivel cerebral, lo que puede ser muy importante para
para encontrar nuevos biomarcadores que correlacionen exactamente con el estadio de la enfermedad. Luego también realizamos un estudio ómico, un estudio masivo de todas las proteínas que están presentes en estas vesículas. Y vimos que de las 3.000 y pico proteínas presentes, el 80% son comunes en todos los grupos. Y de todas las proteínas intentamos ver de las que están, se expresan de manera diferente. De manera que si hay cambios, podemos detectar estos cambios más adelante en líquido cefalorraquídeo o plasma para poder identificar nuevos biomarcadores. Aquí cuando comparamos estadios tempranos contra controles, vemos que en rojo estas proteínas son interesantes, las que pudiéramos utilizar para más estudios. Y también identificamos proteínas en las que observamos cambios de progresión desde los estadios iniciales hasta los más avanzados en términos de patología cerebral. También quisimos ver qué tipo de proteínas se acumulan en estas vesículas, porque dentro del espectro de las enfermedades neurodegenerativas hay proteínas que tienen tendencia a acumularse y a producir agregados, no solo la huntingtina, pero también tau, alfa-sinucleína, APP, TDP43, que os sonará a lo mejor de otras enfermedades neurodegenerativas. Y lo que vimos es que, por ejemplo, huntingtina mutada no se detectaba, pero sin embargo huntingtina fisiológica sí, y no estaba en todos los grupos. Sin embargo, otras proteínas como tau, que sí que se ha visto también que pueden tener un papel en la enfermedad, sí que estaban presentes en todas las vesículas extracelulares que se estudió, en todos los grupos, y aquí sí que observamos cambios en los estadios tempranos frente a los controles. Entonces, una vez que hemos identificado estas proteínas, queremos saber, cuando vamos a líquidos más accesibles y las analizamos, somos capaces de medir sus niveles. Estos niveles van a correlacionar con indicadores de la enfermedad, indicadores tanto clínicos como neuropsicológicos, indicadores de imagen. La respuesta es que sí, estamos ante nuevos biomarcadores. Además, si estas proteínas se desconocen o no se sabe su papel, también podemos utilizarlos como nuevas dianas terapéuticas. Vamos a utilizar cultivos in vitro para ver si estas tienen un papel y si también podemos atacar la enfermedad utilizando esas proteínas. Entonces, ya como otra propiedad que os quería presentar de estas vesículas extracelulares es que no solo son una fuente de biomarcadores, también por sus propiedades, como os decía, que están como encapsulados, también los podemos utilizar como vehículos para administrar sustancias terapéuticas. A partir de los exosomas de las vesículas extracelulares de una misma persona, con sus células in vitro, podemos fabricar estas vesículas, se pueden producir de manera fisiológica y las vamos a poder modificar para insertar la molécula terapéutica de interés. Cuando utilizamos estas vesículas, las ventajas es que son biocompatibles porque están producidas por nuestras células para nuestras células y no vamos a tener problemas de inmunocompatibilidad como otros vectores que se han utilizado como los virus o moléculas sintéticas. Y entonces esto nos daría otra ventaja de utilizar las vesículas extracelulares. Entonces, bueno, ya un poco para acabar, un poco resumir lo que os he contado, las propiedades de estas vesículas de ser fuente de biomarcadores, que como ventaja frente a otros biomarcadores que encontramos en sangre o en líquido cefalorraquídeo son más estables, lo cual nos va a dar una idea más fiable de lo que está pasando en el cerebro. Estos biomarcadores nos van a permitir refinar en estudios a la hora de monitorizar la progresión de la enfermedad, de monitorizar la respuesta terapéutica y también nos va a permitir englobar a los pacientes en ensayos clínicos más ajustados a sus características. Vamos a poder clasificarlos de una mejor manera para también combatir la heterogeneidad de la enfermedad.
Y además que también, como he mencionado lo último, también se pueden utilizar como, como nuevas dianas terapéuticas que podemos utilizar para atacar la enfermedad muchas veces más allá de la huntingtina mutada. Ya para acabar, nada, agradecer al Grupo 1 de Investigación en Neurociencias, mis colaboradores en el Instituto de Neurociencias y también el Grupo de Parkinson y Trastorno del Movimiento en San Pau, en Barcelona, que es donde comencé estos estudios en Huntington y a través de los cuales conseguí la financiación. Y muchas gracias a vosotros por vuestra atención y un placer.